para hacer la estructuración de los trabajos que a ustedes se les están solicitando, que son propiamente revisiones sistemáticas. La introducción, pues, es más bien, les dan una guía histórica de cómo es que se va evolucionando la guía de Prisma, y también se concreta que esta guía a ustedes les va a servir para hacer revisiones, siendo que las revisiones no son nada más una acumulación de conocimiento y que van a ponerlo ahí para llenar el papel, ¿no? Deben de tener un sentido también las revisiones bibliográficas o las revisiones sistemáticas, y uno de esos motivos debe de estar justificado en el objetivo general. Las revisiones sí tienen objetivo general. Ya ven que alguien me preguntaba el día de ayer que entonces el diseño, si era transversal, retrospectivo, prospectivo. Como este no es un diseño epidemiológico propiamente dicho, lo que sí tenemos que dejar claro es el objetivo. No nos van a pedir un diseño, pero sí nos van a pedir que en el título se especifique que esta es una revisión sistemática. ¿Para qué vamos a elaborar la revisión sistemática? Propiamente para abordar preguntas que de otro modo no podrían ser respondidas por estudios individuales. Les comentaba el día de ayer, teníamos, por ejemplo, a ver, un tema, preeclampsia, ¿no? Y podemos abordar la preeclampsia desde el punto de vista inmunológico. Pero también hay una teoría que habla de los problemas angiogénicos. Pero también hay una teoría que resalta dentro de la patogénesis de la preeclampsia los problemas medioambientales. Pero tenemos otro componente que es el medio ambiente y lo genético, epigenética o genética. Entonces, si todos estos abordajes los tenemos por separado, difícilmente vamos a poder tener una visión integral en este caso, pues de la preeclampsia. Bien, en cualquier tema, pues necesitamos nosotros sistematizar y para eso es uno de los motivos. Entonces, bueno, eso. Identificar problemas de investigación primaria que deben de ser corregidos en futuros estudios, como que es a lo mejor frecuente que se hagan publicaciones y que se cometa de manera sistemática algún tipo de error. Por ejemplo, volvemos. La preeclampsia es un tema bien apasionante porque nunca se ponen de acuerdo los ginecólogos. Desde hace años se ha cambiado y cambiado y cambiado la definición de preeclampsia. Y este es uno de los estudios que más amerita revisiones sistemáticas porque necesitamos estar actualizados, como que pasó un año y vamos a ver qué sigue diciendo la Asociación Americana de Ginecología, para ver si ya le subieron el punto de corte a la presión, para ver si todavía se sigue pidiendo proteinuria o no, para ver si sigue siendo característica el edema o no, porque pues ha habido momentos en que esto ya no es parte del diagnóstico de preeclampsia. Entonces, para estar a la vanguardia y para ver si ha habido sistemáticamente errores, cuando nosotros juntamos todos esos artículos, los analizamos y los exhibimos, ya sea errores metodológicos, errores de muestreo, errores de selección de pacientes, pues ya es más fácil verlos en conjunto y decir, aguas, el que vaya a estudiar de aquí en adelante este tema debe de fijarse que todos estos autores ya cometieron este error para no volverlo a cometer. O evaluar teorías de cómo y por qué ocurren fenómenos de interés. Hagan de cuenta que le hacemos un zoom out al problema. Y ya nos vamos para abajo en la publicación y aquí nos dan justo la guía que queremos. Entonces este es el checklist del que les hablaba ayer. Vamos a agarrar el tema y si no está estructurado todavía en un documento, pues entonces lo vamos a hacer antes. Irlo escribiendo con esta guía en la mano. El título, que se identifique la publicación como una revisión sistemática. Tener un resumen estructurado. ¿Qué es un resumen estructurado? ¿Nadie sabe? ¿Nunca han hecho un resumen estructurado? Cuando nosotros elaboramos un proyecto, siempre va a tener introducción, objetivos, material y métodos, resultado,
discusión y conclusiones. Esta es como a grosso modo la estructura de o el protocolo o el estudio que vayamos a hacer. A diferencia de estos estudios epidemiológicos, nuestra revisión sistemática probablemente nos vamos a saltar el pedacito del diseño, pero tiene los mismos elementos. El resumen estructurado lo que va a hacer es ponernos en 300 palabras o 250 palabras con títulos esta serie de secciones. Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, ¿sí? Pero con el título. Eso es lo que hace el resumen estructurado. Que tenga el título y que, bueno, nos vaya diciendo. Luego, en la introducción, debemos de justificar lo que les decía ahorita. ¿Por qué quiero estudiar eso? ¿No más porque me dijeron? ¿O a qué obedece el que yo vaya a hacer una revisión sistemática de este tema? A ver. ¿Quién nos quiere compartir su...? Ya se me fue Gustavo por aquí. Ah, no, Aquí estoy. Ok. Decías que burnout. A ver, para continuarle con el mismo tema. Mira. Vamos a ir checando dentro de estos puntos. Entre todos, no digo, es el trabajo de Gustavo, pero entre todos vamos abonándole por si no lo tiene, pues que se vaya enriqueciendo. ¿Cuál sería el título? Ahora sí, ya aterrizándolo de tu revisión. Dije ayer que prevalencia de burnout no se valía, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el título? Pues como dijo, tiene que venir que es una revisión sistemática en el título, ¿verdad? Ese sí, haz de cuenta que se va a hacer como el apellido. Vamos a hacer, se me ocurre, diferencias epidemiológicas. Fíjate, es más, hasta se me antoja que no fuera ni de México. O sea, tú sabes que la carga laboral, por ejemplo, en Asia y en América es distinta. Digo, hasta la huevonés con que el trabajador latino y el trabajador asiático van a sus centros laborales es distinta. Entonces, la carga de estrés y la reacción ante esto es distinto. Y estaría muy padre a lo mejor hacer como diferencias intercontinentales en la epidemiología del burnout. Revisión sistemática. ¡Pum! Y ahí tienes en PubMed toda la literatura mundial. No nada más te tienes que enfocar en la literatura nacional. Pero debe de ser eso dentro del título y luego revisión sistemática. Muy bien. Luego el resumen, pues eso, bueno, título y resumen se hacen al último. Luego justificación y objetivos. Justifícame. La justificación debe de darle la relevancia de tu revisión. ¿Qué va a ser lo diferente que tú me vas a proponer? ¿Por qué se justifica que tú vayas a hacer una revisión sistemática? Aparte de que te la pidieron en la escuela. La justificación pues va relacionada con el título, ¿no? Y con la pregunta de investigación. Ajá, ajá. ¿Cuál sería tu justificación? Bueno, con este nuevo título pues tendría que pensarlo, pero por ejemplo mi justificación con la pregunta de investigación pasada era precisamente conocer la prevalencia del síndrome de burnout en la sociedad mexicana. ¿Esa es una justificación? Eh, no sé. A ver, Tomás, díganos qué es una justificación. ¿Qué es la justificación de mi trabajo? No estamos hablando en metodología, ¿eh? ¿A qué les suena la palabra justificación? Justifíquenme por qué llegaron tarde. Justifíquenme por qué no trajeron la tarea. Justifíquenme por qué se les murió el paciente. ¿Qué es una justificación? Ay, se fue. El por qué o el para qué de la investigación. Ajá. El que dijo Gustavo, doctora, más bien sería como un objetivo, ¿no? O tampoco entra. Sí, Diana. Sería su objetivo general. Pero eso no es una justificación. O sea, eso es lo que él quiere hacer. Una El explicación. el porqué de una acción será la justificación. ¿El qué, perdón? El por qué.
Ajá, ¿por qué lo quiere estudiar? Ok, Ahorita, a manera de ejercicio, vamos, les digo, pónganse creativos. Aquí el chiste es soltarse para ir viendo cómo vamos a hacer la redacción. Y yo les decía ayer, siempre es una lluvia de ideas, ¿sí? O sea, si lo primero que se te venga a la mente, suéltalo. Y ya de ahí le vamos poniendo ya la reacción bonita. En principio es, ¿por qué lo quieres estudiar? ¿Por qué se te ocurrió que era interesante estudiar eso? ok. Entonces en este caso, pues, no sé si lo que dije es como en parte puede ser, o sea, conocerlo, la prevalencia del síndrome de burnout en México y después dar las causas de por qué lo quiero conocer. Puede ser como para identificar eh, los factores desencadenantes de este síndrome y poder eh, identificarlos a tiempo para ser tratados o algo así. No sé si sea correcto. A ver, Miguel, ¿por qué estudias medicina? Porque me gustó desde que era niño escuchando a mis papás hablar sobre cosas de medicina. ¿Por qué? Porque como ellos trabajaban en el ámbito de la salud, pues siempre los escuchaba hablando a este paciente otro. Y se me hizo muy interesante. ¿Por qué se te hizo interesante? Porque se me daba curiosidad de qué estaban hablando. ¿Por qué te da curiosidad? Digo, puedes tener un amigo que hable de Ferraris y decir, no, es que no me da curiosidad, pero por algo te dio curiosidad. ¿Por qué te dio curiosidad? Pues mm, no más porque ellos hablaban y hablaban de eso. Y yo como que me quería meter a saber qué era eso. Ok, puede ser porque a lo mejor dentro de lo que ellos estaban haciendo sonaba como que hacían algo productivo, porque estaban ayudando a personas, porque estaban ayudando a lo mejor a desarrollar un conocimiento científico, porque les da estatus, porque les da dinero, porque les da, o sea, no nada más me da curiosidad, porque las cosas me dan curiosidad por algo, porque son bonitas, porque son difíciles, porque se escucha inteligente cuando alguien habla así. ¿Por qué te lo pregunto? Porque normalmente nos vamos siempre con la explicación más sencilla, como que lo de arribita, pero no indagamos más allá. Entonces, si no nos preguntamos cosas tan sencillas como la que le acabo de preguntar a Miguel, pues se nos va a hacer bien difícil hacer este mismo ejercicio cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación. Pues la invitación sería a que se acostumbren a explorar, es la regla de los 5 porqués, ¿sí? Para que tengamos una justificación sólida, a lo mejor yo podría decir, ¿por qué me interesa estudiar burnout? Bueno, pues porque quiero identificar, decía Gustavo, los signos y síntomas para poder identificarlos a tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te interesa? O sea, por qué burnout y por qué no depresión? ¿O por qué no migrañas? Un interés debe de haber. Ah, pues sabes que lo que pasa es que yo me he fijado que en el área donde yo trabajo, no sé si trabajes o no, pues hay muchas personas que se deprimen porque siempre están cansadas, porque no les gusta su trabajo, porque, ok, vamos avanzando. ¿Y por qué? No, pues porque en México el 25% de las personas tienen burnout diagnosticado en un estudio que leí de hace 5 años. Y porque yo sé que esta es una causa importante de intentos suicidas en hombres mayores de 52 años. Ok, acabamos de tocar un punto, rascándole poquito por ahí, que en investigación se llama magnitud y trascendencia. La magnitud es, en términos numéricos, el peso de mi problema que quiero investigar. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, una guía que te puede servir
para establecer la justificación de tu revisión es bueno, pues porque en números. A ver, Alberto, ¿te llamabas o...? Ay, se me olvidó. Zavala. Se me van los nombres, perdón. Sí, doctora. En COVID. Bueno, pues el interés de él son las complicaciones del COVID. Bueno, pues a lo mejor porque hay un 15% de pacientes que se complican. En números, eso es lo que me interesa. En trascendencia, pues porque cuando a mí se me complica un paciente de este tipo, con esta variante, seguramente le va a dar insuficiencia respiratoria o va a tener secuelas post-COVID. Ah, entonces ya vamos entendiendo por qué me interesa. No me quedo en, pues porque un grupo se complica y otro no, ¿sí? Igual, Mariela decía ayer, la evolución de los sistemas de atención en el primer contacto. Ok, ¿por qué me interesa? Pues porque han cambiado. Pues ¿y eso qué tiene? La medicina siempre ha cambiado. Bueno, pero es que al cambiar también se modifican otras cosas. Por ejemplo, el que nosotros nos acostumbremos a tener en el triage el gel antibacterial y que el médico tenga más cuidado con el contacto ha reducido problemas de salud en los mismos médicos. Ah, ok, entonces esto ya va teniendo sentido, porque yo al darle sentido justifico mi trabajo y al justificar mi trabajo lo hago interesante, hago que me llame la atención lo que estoy haciendo. Pero si digo yo, pues es que nomás me dio curiosidad el tema, ¿no? Yo sé que no. Yo sé que a lo mejor esto es el primer acercamiento. Por eso te preguntaba, Miguel, pues más allá, yo no creo que por curiosidad te estés quemando las pestañas. Digo, nuestra carrera no es muy fácil, que digamos. Digo, yo sí me dan mucha curiosidad, a lo mejor las ballenas azules, pero no por eso estoy estudiándolas. Debe de haber fibra, debe de haber fondo. Más allá de la curiosidad, debe de haber una pasión que te está moviendo para estar donde estás. Si no, las desveladas no son así de gratis. O un trastorno masoquista muy fuerte. ¿Sale? David. Bueno, yo le quería comentar otra, es que, bueno, ya no me lo aceptaron este protocolo, pero yo lo quería ver de, por ejemplo, en los pacientes adictos, del impacto en la calidad de vida en el paciente dentro de un anexo en especial, de acuerdo a programas de intervención a toxicomanías. Porque, bueno, los ves, por ejemplo, que están anexados. Ves que llevan un proceso, pero ya no sabes qué pasa después, o si los ayudó, o los factores de riesgo. Y como estuve ayudando en uno, me daba cuenta que muchos fueron de que en secundaria, o sea, en secundaria empezaron y hasta ahí se quedaron, o sea, no siguieron estudiando. Entonces, como que a mí me llamaba mucho la atención como para llegar a hacer algo y llegar a intervenir o impactar en las secundarias para evitar eso. ¿Y por qué no te lo aceptaron? Porque no querían que fuera, que fuéramos o... Ah, Sí, ok, porque querían revisiones. exactamente. Ah, ok, pero podemos seguir con lo mismo, o sea, está bien interesante. ¿Te acuerdas lo que yo preguntaba ayer de la experiencia? Que podríamos nosotros ser o tener más conocimiento y verlo desde otro punto de vista. No es lo mismo el que conoce del anexo que el que ha estado inmerso dentro de un sistema como este, porque están bien cañones los tratamientos tan drásticos que se manejan dentro de los anexos. Y es muy distinto lo que se maneja en un grupo cerrado que lo que se maneja en un grupo abierto, aunque sean de 24 horas. Entonces, creo yo que si hay interés y hay gusto por este tema, ¿podrías modificarlo un poquito y hacer justificable un trabajo bibliográfico acerca de esto? Porque en teoría tenemos lugares donde son muy exitosos los programas de 24 horas. Sí, de AA es el esquema, ¿no? Que usan. Sí. Ajá. Pero una cosa es la teoría y donde se practiquen y los estudios que se hagan en esas áreas, y otra cosa es la práctica. Yo conozco, por ejemplo, aquí anexos donde el encargado, bueno, empezando porque el encargado es un exadicto, no es un médico, sino una El persona padrino. rehabilitada, ajá. Y con sus nulos o pocos conocimientos de psicología, pues ahí anda haciendo psicología ranchera. Creo que a los
pacientes de ese nexo, no sé, porque les digo, son distintos, los trataban el síndrome de abstinencia casi que a fregazos, nomás les amarraban una pata a la cama para que no se volvieran locos y órale, a levantarse a las 6 de la mañana, correr, hacer labor social, y era un anexo cerrado. Entonces, bueno, pues lejos, yo no sé, ¿verdad? En su momento yo no soy quien para decir si sirve o no sirve, porque la verdad yo tuve muy poco contacto con eso, pero sí estaría interesante saber, bueno, ¿y qué tan eficiente es esto, no? ¿Qué tan eficiente es este tipo de ayudas y qué tanto daño pudieran causar? Porque probablemente estén generando un trauma agregado a lo que ya trae de fondo la persona adicta. Pues se me hace interesante. Creo que tendrías como que reestructurar nada más el abordaje de tu tema y bibliográficamente hacer algo muy interesante. Debe de haber algo. Puede que sí. Ujú. Ok. Entonces, vamos a ver. Siguiendo, si quieren saltar de proyecto, yo agarré el de Gustavo porque era el que nos estábamos viendo ayer. Pero bueno, primero, dentro de la introducción, lo más importante es que quede clara la justificación. ¿Sale? ¿Por qué lo quiero hacer? Si no tienen idea todavía de por qué lo quiero hacer, váyanse a las dos primeras descripciones, que son magnitud y trascendencia. Magnitud, en números, ¿cuántas personas están afectadas a nivel mundial? Si no tengo el dato, a nivel nacional. Si no tengo a ver, ¿dónde tengo el dato? Pero en números, ¿cuántas personas son las que están siendo afectadas? Y después, trascendencia. Cualitativamente, ¿cómo está impactando el problema que yo estoy buscando en la sociedad? Hay problemas que no son de una magnitud importante. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermedades oncológicas. No es como que sea como la diabetes, por ejemplo. O sea, la diabetes ya vamos casi en el 60% de prevalencia versus menos de un 10% de oncológicas. Pero esto no quiere decir que no sea importante hacer una revisión sistemática del tema. Entonces, si con la magnitud no lo puedo justificar, lo justifico con la trascendencia. El impacto cualitativo que tiene mi problema. ¿Cómo afecta la calidad de vida? ¿Cómo es que este impacto, tanto en el paciente como en los familiares, llega más allá de las paredes del consultorio? ¿Sí? Entonces ya magnitud y trascendencia. Y después, antes de empezar ya la descripción, ahora sí, mi objetivo, que es el que estaba diciendo Gustavo. Ese sí es tu objetivo. ¿Cuál? Pues describir las características epidemiológicas. Yo ya bórrate la cabeza el término prevalencia. ¿Sí? Vas a describir la epidemiología del burnout en México. Y ese es tu objetivo general. Ahora, después de la introducción, vamos a poner la metodología. Y si se fijan aquí ya no es necesario poner si es un diseño transversal, longitudinal, porque no es epidemiológico. Entonces eso ya no lo tocamos, nos vamos a los métodos. Y en los métodos vamos a poner qué criterios de elegibilidad tuvimos. Porque yo les decía, no van a echar a la revisión todos los artículos que se encuentren. Hay unos artículos que están muy chafas. Hay unos artículos que están muy bien hechos, que respetan las reglas metodológicas, que tienen un buen diseño, que tienen un análisis estadístico importante. Y sobre todo, como van a buscar muchos artículos de varios estilos, traten de que los indicadores que están midiendo en un artículo sean los mismos que en otro. O los instrumentos, por ejemplo, volvemos al caso del burnout. ¿Cuál es el instrumento para medir el burnout? Gustavo. Ya se va cuando le pregunto. ¿Cuál es el instrumento? Ni modo, te tocó. No sé, todavía no lo he investigado, doctor. Bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas en la manita, ¿no? Eso se trata de conocer bien el tema. En burnout debe de haber un instrumento, más de uno seguramente, pero vamos a agarrar el que esté más actualizado y el que sea más usado, porque imagínate que tú empieces a comparar prevalencias de burnout en los distintos estados, por ejemplo, que estamos aquí en México, pero uno, digo, por decir nombres, no se llaman así, pero uno utilizó el de Pérez y Sánchez y el otro usó el de Wazowski y colaboradores.
¿cómo voy a comparar prevalencias si todos los autores utilizaron instrumentos diferentes? Entonces yo me voy a ir por el instrumento más utilizado y que tiene validez. Luego, voy a poner dentro de mis criterios, en los criterios de elegibilidad, ¿en qué plataformas busqué? ¿Cuántas plataformas conocen ustedes? Y que tienen disponibles. Para buscar artículos ¿Sí? de la escuela tenemos una que se llama Ovid y aparte también PubMed. Ok, entonces normalmente uno busca en PubMed porque es la plataforma más amplia y luego ahí te van a salir artículos Open Access que van a estar disponibles y la gran mayoría te van a salir con que no están disponibles, solamente está disponible el resumen, pero pues te vas a Ovid y lo buscas. Y si no están en Ovid, Sci-Hub. eso. Eso no se dijo aquí. Muy bien. Entonces ya, tenemos todas estas herramientas descargadas y luego, bueno, eso no lo vamos a poner en los criterios. Vamos a poner cuáles son mis plataformas de búsqueda, si es EBSCO o Ovid, la plataforma de la UG, de la Lobos, de la no sé qué, o sea, todas las plataformas en donde yo busqué, esos son mis criterios. Y luego, ¿qué otra cosa voy a usar como criterio? Ah, bueno, pues yo no quiero revisiones de revisiones. Entonces voy a excluir las revisiones sistemáticas, esas no me interesan. Voy a incluir los estudios originales, estudios descriptivos de prevalencias, estudios, ensayos clínicos, bueno, no sé, o sea, tú vas a poner tus criterios. ¿Qué característica de estos diseños y qué vas a excluir? Normalmente se excluyen otras revisiones y se excluyen también presentaciones de casos, o sea, casos únicos, ¿no? Presentación de un caso, que es bien raro, ¿no? Presentación de un caso, no, porque no es raro, pero pues a lo mejor excluimos casos y series de casos para que sea más robusta mi investigación. Ya que tengo mis criterios de elegibilidad y mis fuentes de información, de dónde los saqué, cuáles fueron mis estrategias de búsqueda. Las estrategias de búsqueda, pues son cuáles son las palabras claves que usé. Si yo nada más utilicé burnout, pues a lo mejor me va a arrojar miles de artículos, ¿no? Pero si le pongo prevalencia, burnout y México, bueno, ya quité a lo mejor tantos miles y me quedo con cientos de artículos, o a lo mejor con 10 artículos. Bueno, pues de esto, ¿cómo lo seleccioné? ¿Cómo extraje los datos? ¿Cuáles son las variables que me interesaron? ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar para compararlos? ¿Cuáles son las medidas del efecto que estoy buscando? Si esto me está arrojando datos cuantitativos o cualitativos, tiene, no tiene, o me da en una escala del 0 al 10, o me dan mucho, poquito, nada, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles van a ser mis métodos de síntesis? Si yo voy a utilizar tablas, que es lo más común, ¿no? Ya pongo esto y luego en la parte de los resultados, pues voy a poner una tabla donde pongo el nombre del autor, el tipo de estudio que estoy encontrando, la unidad de medida, que en el caso pues de estudios epidemiológicos a lo mejor va a ser las prevalencias o las incidencias, y luego cómo estoy contrastando los datos. Y esto ya va acercándose más a lo que podríamos llamar un metaanálisis. Si es nada más descriptivo, nos quedamos sin contrastar artículo contra artículo, pero sí tienen que tener todos una matriz de variables similares, para que en la discusión yo pueda decir por qué encontraron, por qué coinciden, por qué no coinciden, qué es lo que yo pienso de que esta variable se modifica, no se modifica, aquí hay más, aquí hay menos, etcétera, ¿no? En la discusión, ahora sí, voy a tomar los datos que en un principio dejé fuera para analizar el comportamiento de mis datos y tomar como referencia a otros autores y de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. A lo mejor a mí me salieron menos datos porque el otro autor no fue tan riguroso en los criterios de selección, porque utilizaron otro tipo de variables, porque utilizaron otro tipo de poblaciones incluso, etcétera. La discusión siempre está